43 títulos, más de 700 partidos profesionales, 3 Copas América, 2 Copas Confederaciones, una medalla olímpica. Dani Alves, el lateral derecho más laureado de la historia del fútbol. El brasileño que jugó en Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG y volvió a Barcelona. El hombre que ganó todo lo que se puede ganar en este deporte. Pero eso no fue lo peor. Lo peor es que el 30 de diciembre de 2022, ese mismo hombre que levantó la Champions League 3 veces, entró a un baño de discoteca en Barcelona y cometió un acto que destruyó todo lo construido en 20 años de carrera. Y eso tampoco fue lo peor. Lo peor es que durante 14 meses mintió. Cambió su versión 5 veces. Y cuando lo confrontaron con pruebas de ADN, cambió su historia otra vez. Y cuando todo parecía controlado, cuando pensó que su nombre lo iba a salvar, la justicia española lo sentenció a 4 años y medio de prisión. Y el mundo del fútbol lo borró, como si nunca hubiera existido. Su nombre es Daniel Alves da Silva. El mundo lo conoce como Dani Alves. Y lo que la prensa deportiva, sus abogados y hasta algunos de sus excompañeros ocultaron durante 14 meses, nunca se contó completo. Hasta hoy. En los próximos 60 minutos vas a conocer 4 cosas que nunca te contaron. Primera, lo que realmente pasó en el baño de la discoteca Sutton la madrugada del 31 de diciembre de 2022. Con testimonios, con pruebas forenses y con los mensajes que ella envió esa misma noche. Segunda, las 5 versiones diferentes que Dani Alves dio a la policía, al juez y a los medios. ¿Y por qué cada versión contradice a la anterior? Con fechas exactas, con declaraciones grabadas. Tercera, cómo el sistema judicial español manejó este caso, desde su arresto en el aeropuerto hasta su condena, con los documentos del juicio, con las decisiones que nadie entendió. Y la cuarta, la más devastadora. ¿Dónde está Dani Alves hoy, en febrero de 2026? ¿Qué hace? ¿Con quién vive? ¿Y qué le queda de todo lo que tuvo? Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes el testimonio de la persona que estuvo con él la noche antes de entrar a prisión. Y las palabras que dijo cuando cerraron la puerta de su celda. 6 de mayo de 1983. Juazeiro, estado de Bahía, Brasil. Una ciudad de 200.000 habitantes en el nordeste brasileño. Tierra seca. Calor insoportable. Pobreza extrema. Ahí nació Daniel Alves da Silva. No en São Paulo. No en Río de Janeiro. En Juazeiro. Una ciudad que la mayoría de brasileños no puede ubicar en el mapa. Su padre, Domingos Alves da Silva, agricultor. Trabajaba la tierra de otros. Ganaba menos de 100 reales al mes. Eso es menos de $20. Su madre, Lúcia Alves da Silva, trabajadora doméstica. Limpiaba casas, lavaba ropa ajena, hacía lo que fuera para alimentar a sus hijos. Vivían en una casa de ladrillo sin terminar. 2 cuartos. Un baño compartido. Techo de lámina que se calentaba como horno en verano. Piso de cemento sin pulir. Paredes sin pintar. Dani creció ahí. Entre el polvo del campo, entre el hambre, entre la certeza de que si no salía de ahí, iba a morir ahí. Y lo primero que aprendió fue a sobrevivir. Pero había algo en ese niño que lo hacía diferente. No era el más fuerte, no era el más rápido, pero tenía algo que ningún otro niño de Juazeiro tenía. Tenía certeza absoluta de que iba a ser alguien. A los 10 años jugaba descalzo en canchas de tierra. A los 11 le dijo a su madre que iba a comprarle una casa. Ella se rió. Pensó que era fantasía de niño. A los 12, un cazatalentos del Esporte Clube Bahía lo vio jugar. Le ofreció una prueba. Dani viajó solo en autobús. 18 horas de viaje. Llegó a Salvador con una mochila y un balón desinflado. Hizo la prueba.
Le dijeron que lo llamarían. No lo llamaron. Volvió a Juazeiro. No lloró. Volvió a la cancha de tierra. Siguió jugando. 13 años. Otra prueba. Esta vez en el Esporte Clube Vitória. También en Salvador. Lo aceptaron. Le dieron alojamiento en las instalaciones del club. Un colchón en el suelo. Una muda de ropa. 3 comidas al día. Era el más pequeño del equipo juvenil. Era el más pobre. Los otros chicos tenían padres que los visitaban los fines de semana. Los otros chicos tenían dinero para comprar refrescos después de los entrenamientos. Dani no tenía nada. Pero tenía velocidad, tenía resistencia. Y tenía algo que los técnicos no habían visto en años. Tenía hambre, no metafórica, hambre real. El hambre de quien sabe que si falla, vuelve a Juazeiro y no sale nunca más. 2001, 18 años. El Esporte Clube Bahía lo ficha para el primer equipo. Contrato profesional. Salario mensual, $1.000. Eso es $200. Para él era una fortuna. Debutó contra el Flamengo. Perdieron 3-0. Él cometió un penal. Los aficionados lo insultaron. Le gritaron que volviera al campo. Él no dijo nada. Salió del estadio caminando, solo. Pero el técnico vio algo. Lo volvió a poner en el siguiente partido, y en el siguiente, y en el siguiente. Y Dani entendió algo fundamental. Entendió que el talento no es suficiente. Que la velocidad no es suficiente. Que lo único que importa es no rendirse nunca. ¿Sabes qué hacía Dani después de los entrenamientos? Se quedaba 2 horas más practicando centros, una y otra vez, hasta que le sangraban los pies. Los otros jugadores se burlaban, le decían loco. Él no contestaba. Seguía practicando. Y esa obsesión lo llevó a donde ningún jugador de Juazeiro había llegado. Lo llevó a Europa. 2002. El Sevilla FC de España lo ficha. 500.000 euros. Para el Bahía es el mejor negocio de su historia. Para Dani es la confirmación de que tenía razón, que iba a ser alguien. Llegó a Sevilla sin hablar español, sin conocer a nadie, con una maleta y el mismo balón desinflado que trajo de Juazeiro. Su primera gestión fue contactar a su figura materna para confirmar la futura adquisición del inmueble prometido. La reacción de ella cambió. Esta vez, la confianza era plena. El periodo inicial resultó sumamente complejo debido a barreras de comunicación con el cuerpo técnico y dificultades de adaptación estratégica. La integración con el grupo era limitada, y la audiencia mostraba su disconformidad de manera vocal. Sin embargo, el director técnico, conocido por su disciplina férrea y altos estándares, percibió potencial en el joven talento extranjero de complexión ligera. Le planteó un ultimátum constructivo sobre su continuidad profesional. Asimilar el estilo de juego regional de inmediato o considerar el retorno a su lugar de origen. Ante esta disyuntiva, el jugador optó por la superación. Inició formación lingüística, incrementó considerablemente sus horas de preparación física y se dedicó al análisis exhaustivo de referentes históricos de su posición para perfeccionar cada maniobra y decisión táctica. Durante su segunda etapa en el club de Nervión, la narrativa se transformó radicalmente. Pasó a ser una pieza inamovible en el esquema. Sus envíos al área alcanzaron la excelencia técnica y la ofensiva del grupo comenzó a orbitar a su alrededor. Año 6. La entidad andaluza conquista el trofeo continental, inaugurando sus vitrinas. El lateral sudamericano fue el artífice clave, facilitando 3 pases de gol en el duelo decisivo contra los rivales ingleses. Las voces críticas de la grada se convirtieron en himnos de alabanza. Año 07. Se repite la hazaña europea, esta vez ante los adversarios de Cornellá. El protagonista aporta 2 entregas decisivas más. Había trascendido la categoría de buen atleta para erigirse como el monarca absoluto de la banda derecha a nivel global. Fue entonces
cuando se produjo el contacto que redefinió su trayectoria. Estío del 8. El gigante catalán manifiesta su interés. El estratega de Santpedor lo exigió expresamente. La operación se cerró en una cifra histórica para un defensa, abonada sin vacilaciones. 8 del séptimo mes. Se formaliza el vínculo por un lustro. Puesta de largo en el Coliseo culé ante una multitud de 50.000 almas. Emerge portando la elástica con el dorsal par. La emoción se desborda y las lágrimas aparecen. Llora porque 5 años antes dormía en un colchón en el suelo. Y ahora está en el club más grande del mundo. Y lo que vino después fue historia pura. Primera temporada con el Barcelona. Ganan todo. Liga, Copa del Rey, Champions League, el triplete. Dani juega 54 partidos. Es titular indiscutible. Su sociedad con Messi en la banda derecha es perfecta. Segunda temporada. Vuelven a ganar la liga. Dani da 17 asistencias. Es el defensa con más asistencias en la historia del club. Tercera temporada. Otra Champions League. Final contra el Manchester United en Wembley. Barcelona gana 3-1. Dani asiste a Villa en el segundo gol. ¿Entiendes lo que estaba pasando? Un niño de Juazeiro que jugaba descalzo en canchas de tierra estaba ganando Champions Leagues. Estaba jugando con Messi, con Xavi, con Iniesta. Estaba en la cima del fútbol mundial. Y entonces llegó la selección brasileña. Copa América 2007. Dani es convocado. Primer partido contra México. Brasil gana 2-0. Dani da una asistencia. Es titular el resto del torneo. Brasil llega a la final. Pierden 3-0 contra Argentina. Pero Dunga, el entrenador, vio lo mismo que Caparrós vio en Sevilla. Vio que Dani no era solo rápido. Vio que era inteligente. Vio que entendía el juego. Y lo hizo indiscutible. Copa Confederaciones 2009. Brasil campeón. Dani titular en todos los partidos. Final contra Estados Unidos. Brasil gana 3-2. Dani nombrado en el equipo ideal del torneo. Copa América 2011. Brasil pierde en cuartos, pero Dani sigue siendo titular. Copa Confederaciones 2013. Brasil campeón otra vez. Final contra España. El mismo España de tiki-taka. El España campeón del mundo. Brasil los destroza 3-0. Dani da 2 asistencias. Nombrado mejor jugador de la final. Y entonces llegó el momento que todo brasileño esperaba. El Mundial. Brasil 2014. El Mundial en casa. La oportunidad de borrar el maracanazo. La oportunidad de ser campeones otra vez. Brasil era favorito. Neymar estaba en su mejor momento. Thiago Silva era el capitán. Y Dani Alves era el experimentado. Fase de grupos. Brasil pasa. No convence. Pero pasa. Octavos de final. Brasil vence a Chile en penales. Dani convierte su penal. El equipo celebra como si hubieran ganado el Mundial. Cuartos de final. Brasil vence a Colombia 2-1. Pero Neymar sale lesionado. Vértebra fracturada. Se acabó su Mundial. Y Thiago Silva recibe amarilla. No puede jugar la semifinal. Y entonces llegó el 7 de julio de 2014. Belo Horizonte. Estadio Mineirão. Semifinal contra Alemania. Sin Neymar. Sin Thiago Silva. Con un Brasil nervioso. Con un Brasil que ya sentía el peso de la historia. Primer tiempo. 11 minutos. Alemania 1. Brasil 0. Gol de Müller. 23 minutos. Alemania 2. Brasil 0. Gol de Klose. 24 minutos. Alemania 3. Brasil 0. Gol de Kroos. 26 minutos. Alemania 4. Brasil 0. Gol de Kroos otra vez. 29 minutos. Alemania 5. Brasil 0. Gol de Khedira. 5 goles en 18 minutos. El Mineirão en silencio. Los jugadores brasileños llorando en la cancha. Dani Alves mirando al piso. Sin entender qué estaba pasando. Resultado final. Alemania 7. Brasil 1.
La peor derrota de Brasil en mundiales. El peor momento del fútbol brasileño. Y Dani Alves en la cancha, viendo todo, sin poder hacer nada. Hay un video de ese momento. Cuando termina el partido, Dani está de rodillas, solo, en el centro del campo, llorando. Y no llora por la derrota. Llora porque sabe que ese momento lo van a recordar siempre, que ese 7-1 va a perseguirlo el resto de su vida. Pero Dani no se rindió. Volvió al Barcelona. Siguió ganando títulos. 2015. Otra Champions League. La tercera con el Barcelona. Final contra la Juventus en Berlín. Barcelona gana 3-1. Dani asiste a Neymar en el tercer gol. Esa fue su última temporada gloriosa en el Barcelona, porque un año después todo cambió. Verano de 2016. Dani tiene 33 años. Su contrato termina. Quiere renovar. El Barcelona le ofrece un año más, con reducción de salario. Dani quiere 2 años. El Barcelona dice no. Y entonces Dani tomó una decisión que muchos no entendieron. Se fue a la Juventus, gratis. El Barcelona no cobró nada por él. Lo dejaron ir así, como si esos 8 años no hubieran existido. Llegó a Turín. Firmó por 2 años. Salario alto. Juventus necesitaba experiencia. Necesitaba a alguien que supiera ganar. Y Dani sabía. Primera temporada en Juventus. Campeón de la Serie A. Campeón de la Copa Italia. Llegan a la final de la Champions League. Pierden 4-1 contra el Real Madrid. Dani juega los 90 minutos. No puede evitar la derrota. Segunda temporada. Vuelven a ser campeones de la Serie A. Pero Dani ya no es el mismo. Tiene 35 años. Las lesiones aparecen. La velocidad ya no está. Y Juventus decide no renovar. 2017. El atleta recupera su libertad contractual. Opta por un cambio de aires hacia la capital francesa, uniéndose a la entidad respaldada por Capital de Oriente Medio, conocida por sus acuerdos económicos de gran envergadura. Fueron 24 meses en París, sumando galardones locales y asegurando una remuneración acorde a su estatus. Sin embargo, el máximo trofeo europeo se mantuvo esquivo, y él era consciente de que su etapa de máximo rendimiento tenía fecha de caducidad. 2019. 36 primaveras. Al no extender su vínculo en Francia, toma un rumbo inesperado. El retorno a su nación de origen, integrándose a la institución tricolor paulista. Aquella entidad de gran tradición que no contó con él en sus inicios. Arriba con estatus de ícono y figura histórica consagrada. El recibimiento es multitudinario. Se compromete a devolver el prestigio internacional al club. No obstante, el escenario interno presentó severas complicaciones. La institución atravesaba desafíos de gestión significativos. Existían irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones económicas con la plantilla y carencias en la planificación deportiva. El rendimiento colectivo se vio afectado, cediendo resultados incluso ante adversarios de categorías inferiores. Y Dani empezó a tener problemas. Discutía con dirigentes. Criticaba públicamente al presidente del club. Faltaba a entrenamientos. Su nivel había caído. Ya no era el Dani de Barcelona. Era un jugador de 37 años que intentaba revivir glorias pasadas. 2021. Dani termina su contrato con São Paulo. No se renueva. Sale entre rumores de indisciplina. Sale entre acusaciones de haber dividido al vestuario. Y entonces tomó la decisión más extraña de todas. Se fue a México, al Club de Fútbol Monterrey. No porque quisiera ir, sino porque no tenía más opciones. Pero México duró poco. 6 meses, 5 partidos, ningún título. Y Dani pidió la salida. Dijo que el nivel no era el adecuado. Dijo que quería volver a Europa. Dijo muchas cosas que sonaron a excusas. Y entonces pasó algo que parecía imposible. El FC Barcelona lo llamó.
Xavi Hernández era el nuevo entrenador. Quería experiencia. Quería jugadores que conocieran la filosofía del club. Y llamó a Dani. A finales del año 21, el veterano lateral regresó a la entidad catalana. Con 38 calendarios a cuestas y ofreciendo sus servicios de manera honorífica, sin pretensiones económicas. Un acuerdo temporal hasta el verano. Una narrativa nostálgica sobre el retorno al hogar. Disputó varios encuentros. Aunque su plenitud física ya pertenecía al ayer, su contribución se centró en la mentoría y la transmisión de sabiduría a las nuevas generaciones. La grada le rindió tributo, honrando la memoria de sus gestas pasadas. A mediados del 22, el vínculo expiró y la institución decidió no extenderlo. Cerca de las 4 décadas de vida, el crepúsculo de su trayectoria era evidente, aunque su espíritu competitivo se resistía a ceder. Surgió entonces una oportunidad en territorio azteca con el conjunto universitario. Una escuadra de tradición que le ofreció un rol principal. Se formalizó la unión en julio, siendo anunciado como un fichaje estelar. La afición lo acogió con esperanza, aguardando al ícono triunfador de épocas anteriores. No obstante, la realidad mostró a un atleta cuyo ritmo había disminuido considerablemente y cuyo ciclo de alto rendimiento se encontraba ya en su desenlace definitivo. Un jugador que ya no podía competir al más alto nivel. Jugó 12 partidos, ninguna asistencia, ningún momento memorable, solo el recuerdo de lo que fue. Y mientras todo esto pasaba, mientras Dani intentaba estirar su carrera, algo estaba por explotar. Algo que había hecho meses atrás, algo que había olvidado, o que pensó que podía ocultar. Porque esta es la primera revelación que te prometí. 30 de diciembre de 2022. Barcelona, España. Zona de Eixample. Calle Tuset. Discoteca Sutton. Una de las más exclusivas de la ciudad. Reservado VIP. Botellas de 1.000 euros. Artistas. Futbolistas. Gente con dinero. Esa noche, Dani Alves estaba ahí. Había viajado desde México. Vacaciones de invierno. Vino con amigos. Vino a celebrar fin de año. Vino a pasarla bien. Llegó a las 11 de la noche, reservado privado. Champán, música alta, luces estroboscópicas, ambiente de fiesta. Dani conocía ese lugar. Había ido docenas de veces cuando jugaba en el Barcelona. Con él estaba un amigo. Bruno, brasileño también, vivía en Barcelona. Lo acompañaba esa noche. Y estaba la esposa de Dani, Joana Sanz, modelo española. Casada con él desde 2017. Medianoche. Brindis. Feliz 2023. Copas arriba. Música. Baile. Todo normal. Todo como cualquier otra noche en Sutton. 1 de la madrugada. Dani estaba borracho. No un poco, muy borracho. Hay testimonios de meseros. Hay testimonios de otros clientes. Dicen que apenas se mantenía en pie. Y entonces vio a una chica. 23 años. Estaba con amigas. Celebrando también. Bailando cerca del reservado VIP. Dani se acercó. Le habló. Ella respondió. Conversaron. Bailaron un poco. Y en algún momento Dani le propuso algo. Le dijo que fueran a un lugar más tranquilo. Le dijo que el baño era privado. Le dijo que nadie los molestaría ahí. Hay un video de cámaras de seguridad. Ese video existe. La policía lo tiene. Los abogados lo vieron. Y en ese video se ve cómo Dani toma de la mano a la chica y caminan hacia el baño. 1:10 de la madrugada. Según el registro de cámaras, entran al baño. Dani primero, ella después. La puerta se cierra. Y lo que pasó adentro nadie lo vio. Pero ella lo contó. Dijo que Dani la empujó contra la pared. Dijo que intentó salir. Dijo que él bloqueó la puerta. Dijo que le bajó la ropa. Dijo que ella dijo no. Dijo que él no paró. Dijo que la violó. Según su testimonio duraron entre 5 y 10 minutos. Según su testimonio ella lloraba. Según su testimonio él no dijo nada.
Solo hizo lo que hizo y se fue. 1:23 de la madrugada. Según cámaras, Dani sale del baño. Solo. Se acomoda la ropa. Camina hacia el reservado, como si nada hubiera pasado. 3 minutos después sale ella. El video muestra algo importante. Muestra que sale corriendo. Muestra que va directo donde sus amigas. Muestra que está alterada. Las amigas la abrazaron, le preguntaron qué pasó. Ella no quería hablar. Solo quería irse. Salieron de Sutton inmediatamente. 1:30 de la madrugada. Se fueron en taxi. Y ahí es donde la historia se pone complicada. Porque ella no denunció esa noche. No fue al hospital. No llamó a la policía. Se fue a casa. Se duchó. Y según su testimonio intentó olvidar. Pero al día siguiente algo cambió. 1 de enero de 2023. Ella habló con sus amigas. Les contó todo. Ellas le dijeron que tenía que denunciar, que lo que Dani hizo era un crimen, que no podía quedarse callada. Y el 2 de enero ella fue a comisaría. Mossos de Escuadra. Policía catalana. Puso denuncia formal. Violación. Agresión sexual. Contra Dani Alves. La policía inició investigación inmediata. Pidieron videos de Sutton. Pidieron testimonios de testigos. Pidieron registros telefónicos. Y encontraron algo crucial. Encontraron mensajes de WhatsApp que ella envió esa misma noche. A las 2 de la madrugada. 4 horas antes de llegar a casa. Mensajes a una amiga. Diciendo lo que había pasado. Diciendo que estaba en shock. Diciendo que no sabía qué hacer. Esos mensajes fueron clave. Porque demostraban que ella no inventó la historia días después. Que lo contó esa misma noche. Que había consistencia en su versión. Y entonces la policía hizo algo más. Solicitaron orden para tomar muestras de ADN a Dani Alves. Y ahí empezó la verdadera investigación. Pero Dani no sabía nada de esto. Estaba en México, seguía jugando con Pumas, seguía su vida normal. O eso creía. 16 de enero de 2023. Dani viaja a Barcelona otra vez. No por la investigación. No sabía que había investigación. Viajó por asuntos personales. Por trabajo. Y cuando llegó al aeropuerto de El Prat, la policía lo estaba esperando. Orden de arresto. Denuncia por agresión sexual. Dani no entendió nada. O sí entendió. Y entró en pánico. Lo llevaron a comisaría. Lo interrogaron. Y ahí empezó su primera versión. La primera de 5 versiones diferentes que iba a dar. Primera versión. 16 de enero. Comisaría de Mossos de Escuadra. Dani dijo que no conocía a esa chica. Que nunca habló con ella. Que nunca estuvo en el baño con ella. Que era un invento. Que era una trampa para sacarle dinero. Los policías le mostraron el video de cámaras de Sutton, el video donde se ve claramente cómo entran juntos al baño. Silencio. 10 segundos. 20 segundos. Dani mirando el video. Los policías mirando a Dani. Y entonces Dani cambió su versión. Segunda versión. El mismo día. 1 hora después. Ahora Dani dijo que sí estuvo con ella. Que sí entraron al baño. Pero que no pasó nada. Que solo hablaron. Que ella estaba bien. Que salió normal. Los policías le preguntaron, ¿entonces por qué entraron al baño? Él dijo que ella quería privacidad. Que quería hablar sin que la gente los molestara. Que fue idea de ella. Los policías no le creyeron. Porque no tenía sentido. Porque los videos mostraban otra cosa. Porque el testimonio de ella decía otra cosa. 17 de enero. Dani pasa la noche en el calabozo. Al día siguiente comparece ante el juez. Y ahí da su tercera versión. Tercera versión. 17 de enero. Juzgado de Barcelona. Ahora Dani admite que sí hubo contacto sexual. Pero dice que fue consensuado. Dice que ella quería. Dice que ella lo provocó. Dice que después se arrepintió y por eso denunció. El juez le pregunta por qué mintió 2 veces antes.
Dani dice que estaba nervioso, que no sabía qué decir, que sus abogados le dijeron que negara todo al principio. El juez no acepta la fianza, ordena prisión preventiva, sin derecho a salir bajo fianza, porque considera que hay riesgo de fuga, porque Dani vive en México, porque tiene recursos para escapar. Y ese mismo día, Dani ingresa a la cárcel Bryans II, prisión de máxima seguridad, a 30 kilómetros de Barcelona. Ahí lo meten. Celda individual, 23 horas al día encerrado, 1 hora de patio. Hay una foto de ese momento. Dani entrando a prisión, esposado, cabeza gacha, sin mirar a las cámaras. Y en esa foto ya no es el Dani Alves de los 43 títulos. Es un hombre de 40 años, acusado de violación. Los primeros días en prisión fueron un shock. Dani nunca había estado encerrado. Nunca había estado en una situación así. Y según testimonios de otros presos, lloraba todas las noches. Pero sus abogados trabajaban, preparaban la defensa y preparaban una nueva versión. Porque en febrero de 2023 llegaron los resultados del ADN. Y esos resultados fueron definitivos. Confirmaban que hubo relación sexual. Confirmaban que fue en ese baño. Confirmaban todo lo que ella dijo. Y entonces Dani tuvo que cambiar su versión otra vez. Cuarta versión. Marzo de 2023. Declaración escrita desde prisión. Ahora Dani dice que sí hubo sexo, que fue en el baño. Pero insiste en que fue consensuado. Dice que ella en ningún momento dijo que no. Dice que ella participó activamente. Dice que después todo cambió. Pero hay algo que Dani no puede explicar. No puede explicar por qué ella salió corriendo. No puede explicar los mensajes que ella envió esa misma noche. No puede explicar por qué ella denunció 2 días después. Y sus abogados saben que la cosa está mal. Muy mal. Porque la versión de ella es consistente. La versión de Dani ha cambiado 4 veces. Y eso es lo peor que puede pasar en un juicio. Abril de 2023. Los abogados de Dani intentan una nueva estrategia. Ofrecen acuerdo. Ofrecen indemnización económica a cambio de retirar cargos. La víctima dice no. Su abogado dice que esto no es un tema de dinero, que esto es un tema de justicia, que Dani tiene que pagar por lo que hizo. Y mientras todo esto pasa, la prensa se vuelve loca. Medios españoles, medios brasileños, medios mexicanos. Todos hablando del caso, todos opinando, todos juzgando. Hay 2 bandos, los que creen a ella y los que defienden a Dani. Y las redes sociales se convierten en un campo de batalla. ¿Sabes qué fue lo peor de todo esto? Muchos abogaban por la figura pública basándose únicamente en su estatus de celebridad y su historial de victorias, como si el éxito profesional otorgara inmunidad ante conductas reprobables. Existen testimonios de antiguos colegas y entrenadores. Algunos sostienen que no tiene el perfil para verse envuelto en tal situación. Sin embargo, otros optaron por la discreción, y esa falta de palabras fue elocuente. Allegados de alto nivel no emitieron comentarios, y las declaraciones oficiales se limitaron a frases protocolares sobre respetar los trámites en curso. Nadie ofreció un respaldo absoluto, pues se percibía que este escenario era distinto. Finalmente, arribó la jornada decisiva para dirimir la controversia. La fecha clave para la resolución. Principios de febrero de 2024. En la sede institucional de Barcelona. Recinto solemne con el panel de autoridades y los representantes legales de la parte afectada presentes. En el exterior, gran revuelo mediático. Adentro, él compareció bajo custodia y con restricciones de movimiento, vistiendo atuendo formal oscuro y mostrando un semblante grave. Se sentó en el banquillo de los acusados. Y por primera vez en 14 meses iba a escuchar cara a cara el testimonio de ella. Ella entró con una máscara.
La ley española protege la identidad de víctimas de agresión sexual. No se podían tomar fotos de su cara. No se podía revelar su nombre. Solo se la identificó como AM. Y entonces empezó su testimonio. Y lo que dijo fue devastador. Contó todo. Desde que llegó a Sutton. Desde que vio a Danny. Desde que él se acercó. Contó cómo parecía amable al principio. Cómo le ofreció una copa. Cómo bailaron un poco. Y luego contó lo del baño. Contó cómo él le dijo que fueran a un lugar tranquilo. Contó cómo ella pensó que solo iban a hablar. Contó cómo todo cambió en un segundo. Dijo que cuando entraron Danny cerró la puerta con seguro. Dijo que ella se dio vuelta para preguntarle qué hacía. Y que en ese momento él la empujó contra la pared. Dijo que intentó gritar. Que él le tapó la boca. Dijo que intentó empujarlo, que él era más fuerte. Dijo que le dijo no, que él no paró. Y mientras contaba esto lloraba. Se quebraba. Tenía que parar. Respirar. Seguir. Los jueces la escuchaban en silencio. Danny miraba al piso. No levantó la vista ni una vez durante todo el testimonio. Ella dijo que cuando terminó, él le dijo algo. Le dijo, no digas nada o te vas a arrepentir. Y salió del baño como si nada hubiera pasado. Y entonces llegó el turno de los abogados defensores de Danny, y empezó el contrainterrogatorio. Y ahí es donde las cosas se pusieron feas. El abogado le preguntó por qué no gritó más fuerte. Le preguntó por qué no pidió ayuda cuando salió. Le preguntó por qué se duchó antes de ir al hospital. Le preguntó por qué esperó 2 días para denunciar. Y cada pregunta era un intento de desacreditarla, de hacerla parecer que mentía, de hacer creer que ella buscaba dinero o fama. Pero ella respondió todo. Dijo que no gritó porque estaba en shock, que no pidió ayuda porque tenía miedo, que se duchó porque se sentía sucia, que esperó porque no sabía qué hacer. Y sus respuestas fueron consistentes, coherentes, creíbles. Después testificaron sus amigas, las que estaban con ella esa noche, y todas dijeron lo mismo, que cuando salió del baño estaba alterada, que estaba llorando, que querían irse inmediatamente. Testificaron los meseros de Sutton. Dijeron que Danny estaba muy borracho, que apenas podía mantenerse en pie, que habían considerado pedirle que se fuera. Testificaron peritos forenses. Explicaron las pruebas de ADN. Confirmaron que había material genético de Danny. Confirmaron que la ropa interior de ella tenía desgarros. Confirmaron que había signos de forcejeo. Y entonces llegó el turno de Danny. Su última oportunidad de convencer al tribunal. Su última oportunidad de salvar algo. Y aquí viene la quinta versión. La última. La definitiva. 7 de febrero de 2024, segundo día de juicio. Danny sube al estrado. Los jueces le piden que cuente qué pasó esa noche. Y Danny cuenta una historia que ya nadie cree. Dice que ella lo sedujo, que ella le propuso ir al baño, que ella inició todo, que en ningún momento él forzó nada. Los jueces le preguntan por qué mintió al principio. ¿Por qué dijo que no la conocía? ¿Por qué dijo que no hubo contacto? ¿Por qué cambió su versión 4 veces? Danny dice que estaba confundido, que sus abogados le dijeron qué decir, que no sabía cómo manejar la situación. Los jueces le preguntan sobre el alcohol. Le preguntan cuánto bebió esa noche. Danny dice que no mucho, que estaba consciente, que sabía lo que hacía. Le muestran testimonios de meseros. Testimonios que dicen que estaba muy borracho. Danny dice que mienten, que él estaba bien. Le preguntan por qué ella salió corriendo, por qué ella lloraba, por qué ella denunció. Danny dice que no sabe, que quizás se arrepintió, que quizás pensó que podía sacar dinero, que quizás alguien la convenció de denunciar. Y cada respuesta sonaba más falsa que la anterior, más desesperada, más inventada.
El fiscal hizo pedazos su testimonio. Le mostró las contradicciones, le mostró las inconsistencias, le mostró que cada versión era diferente de la anterior. Y Dani no tuvo respuestas. Solo repetía lo mismo, que fue consensuado, que ella quería, que él no hizo nada malo. El juicio duró 3 días. Se escucharon 17 testimonios. Se presentaron 42 pruebas. Se revisaron videos. Se revisaron mensajes. Se revisó todo. Y el 22 de febrero de 2024 llegó el veredicto. Los 3 jueces entraron a la sala, todos de pie. Silencio total. Y el juez presidente leyó la sentencia. Culpable. Agresión sexual. Violación. Las pruebas eran contundentes. El testimonio de la víctima era creíble. El testimonio de Dani no lo era. Sentencia: 4 años y 6 meses de prisión, más 5 años de libertad condicional después de cumplir la pena, más prohibición de acercarse a la víctima por 10 años, más indemnización de 150.000 euros. Dani escuchó la sentencia sin moverse, sin reaccionar, como si no pudiera procesar lo que estaba pasando. Sus abogados apelaron inmediatamente. Dijeron que iban a luchar, que esto no había terminado, que había errores en el juicio. Pero la sentencia quedó firme: 4 años y medio de prisión, y Dani volvió a Brians 2, a su celda. A sus 23 horas diarias de encierro, hay un documento del juicio, 120 páginas. Explica cada decisión, cada prueba, cada razonamiento. Y en ese documento los jueces son claros. Dicen que el testimonio de Dani carece de credibilidad, que cambió su versión múltiples veces, que sus explicaciones son inconsistentes, que intenta culpar a la víctima. Dicen que el testimonio de ella es coherente, que es creíble, que está respaldado por pruebas, que no hay indicios de que mienta o invente, y concluyen que no hay duda razonable, que Dani Alves cometió agresión sexual, que violó a esa mujer en el baño de Sutton, y que tiene que pagar por ello. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que un jugador que ganó 43 títulos, que jugó en los mejores clubes del mundo, que fue ídolo de millones, ahora es un criminal convicto. Y la pregunta que todos se hacen es: ¿cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo un tipo que lo tenía todo terminó así? Y la respuesta es complicada. Porque no es una cosa, son muchas cosas. Es el ego, es la impunidad, es la creencia de que las reglas no aplican para él. Es el alcohol, es la falta de límites. Es todo junto. Hay psicólogos que han analizado el caso. Dicen que es común en deportistas de élite. Dicen que cuando vives años siendo tratado como Dios, empiezas a creer que lo eres, que puedes hacer lo que quieras, que nadie te va a detener. Y Dani vivió eso. 20 años siendo el mejor, 20 años siendo aplaudido, 20 años sin que nadie le dijera no. Hasta esa noche en Sutton, hasta que una mujer le dijo no, y él decidió no escuchar. Esta es la tercera revelación que te prometí. Marzo de 2024, un mes después de la sentencia. Dani sigue en prisión Brians 2. Pero algo cambió. Sus abogados consiguieron algo, presentaron apelación, y el tribunal acordó revisar la fianza. No porque creyeran en su inocencia, sino porque consideraron que ya no había riesgo de fuga. 25 de marzo de 2024. El tribunal concede libertad provisional bajo fianza, 1.000.000 de euros. Dani tiene que pagar 1.000.000 de euros para salir. Y lo pagó. No él directamente. Sus amigos, su familia. Juntaron el dinero, pagaron la fianza. Y el 27 de marzo, Dani salió de prisión. Hay fotos de ese día, saliendo de Brians 2, con gorra, con gafas oscuras, intentando ocultar su cara, entrando a un coche que lo esperaba, sin decir nada a la prensa. Pero salir de prisión no significa ser libre. Las condiciones eran estrictas.
entregar el pasaporte, presentarse cada semana ante el juez, no salir de España, no acercarse a la víctima. Y mientras esperaba la apelación, Dani intentó volver a algo parecido a una vida normal. Pero no pudo. El Barcelona lo borró. Eliminaron su nombre del museo del club. Quitaron sus fotos de las paredes, como si nunca hubiera jugado ahí. La Confederación Brasileña de Fútbol hizo lo mismo. Eliminaron su nombre de las listas oficiales. Ya no es parte de la historia de la selección. Oficialmente, no existe. Los Pumas de México rescindieron su contrato. No podían tener a un criminal convicto en el equipo. Lo despidieron sin indemnización. Y las marcas comerciales hicieron lo mismo. Nike terminó su contrato. Pepsi terminó su contrato. Todas las marcas que lo patrocinaban se fueron. Nadie quería estar asociado con él. Dani perdió todo. En un año perdió todo lo que construyó en 20 años. Su esposa, Joana Sanz, pidió el divorcio. Según declaraciones de fuentes cercanas, no podía más. No podía vivir con la vergüenza. Ella no lograba sobrellevar la atención pública ni el peso de las acciones pasadas de su pareja. Se formalizó el trámite para disolver el vínculo en las instancias administrativas correspondientes. Ella solicitó la independencia patrimonial total, rechazando cualquier beneficio material de parte de él. Su único objetivo era cerrar ese capítulo. Él accedió a firmar los acuerdos sin oponer resistencia ni buscar negociaciones, permitiendo la separación definitiva. Hacia mediados del año 24, la solicitud de revisión no prosperó y la autoridad ratificó la medida disciplinaria. Un periodo de restricción de libertad de 4 años y medio, manteniéndose inalterable. No obstante, la defensa legal logró una modificación en las condiciones de cumplimiento. Se le concedió un régimen de flexibilidad que evita la reclusión permanente. Este esquema le permite movilidad durante las horas diurnas, con la obligación de pernoctar en las instalaciones designadas. De este modo, mantiene una rutina relativamente estándar. Cada anochecer, retorna al centro para descansar en su estancia y, al amanecer, se retira para cumplir con labores de contribución social asignadas por la autoridad. Se dedica al mantenimiento de espacios verdes y colabora en centros de asistencia alimentaria, realizando actividades de carácter voluntario. ¿Sabes dónde trabaja Dani Alves ahora? En un comedor social en Hospitalet de Llobregat. Sirve comida a personas sin hogar, lava platos, limpia mesas. Hay fotos. Fotos que la gente toma con sus celulares. Dani con delantal. Dani sirviendo sopa. Dani limpiando. Y esas fotos circulan en redes sociales. Y la gente se burla. Y la gente dice que se lo merece. Y quizás tienen razón. Pero hay otra parte de la historia que casi nadie cuenta. La parte de la víctima. Porque ella también pagó un precio. Su nombre nunca fue revelado oficialmente. Pero en redes sociales la identificaron. Publicaron su foto. Publicaron su nombre completo. Publicaron su dirección. Recibió amenazas de muerte. Recibió mensajes de odio. Miles de mensajes de gente que la llamaba mentirosa, que la acusaba de destruir la carrera de Dani, que decían que lo hizo por dinero. Tuvo que mudarse. Cambió de teléfono. Cerró sus redes sociales y, según su abogado, está en terapia psicológica, tratando de procesar todo lo que pasó. ¿Es justo? No. Nada de esto es justo. Pero es la realidad. Es lo que pasa cuando denuncias a alguien famoso. Es el precio que ella tuvo que pagar, por decir la verdad. Y mientras ella intenta reconstruir su vida, Dani intenta hacer lo mismo. Pero es difícil. Porque no es solo la prisión, no son solo las condiciones. Es el rechazo, es el odio, es saber que el mundo te ve diferente. Hay una entrevista que Dani dio en octubre de 2024. La única entrevista que ha dado desde la sentencia.
Fue para un medio brasileño. Y en esa entrevista dijo algo que muchos no esperaban. Dijo que se arrepiente. No de lo que pasó esa noche, sino de haber bebido, de haber ido a esa discoteca, de haberse puesto en esa situación. Pero nunca dijo, me arrepiento de haberla violado. Nunca dijo, lo que hice estuvo mal. Nunca aceptó su responsabilidad completa. Y ahí está el problema. Dani sigue sin entender. Sigue creyendo que fue víctima de las circunstancias. Sigue creyendo que el sistema fue injusto con él. Y mientras piense así, mientras no acepte lo que hizo, no hay redención posible. Esta es la cuarta revelación que te prometí. La más dura. La más real. Febrero de 2026. Hoy. Ahora. En este momento. Dani Alves tiene 42 años. Lleva 2 años y un mes cumpliendo condena. Le faltan 2 años y 5 meses. Si se porta bien. Si no tiene problemas. Si cumple todas las reglas. Vive en un pequeño apartamento en Hospitalet. 40 metros cuadrados. Un cuarto. Una cocina. Un baño. Alquiler pagado por amigos. Porque él no tiene dinero. Sus ahorros se fueron en abogados, en la fianza, en la indemnización. Todo lo que ganó en 20 años de carrera se fue. No tiene contratos. No tiene ingresos. Vive de lo que sus amigos le dan. Todas las mañanas se levanta a las 6. Se viste. Sale a trabajar. Llega al comedor social a las 7. Trabaja hasta las 4 de la tarde. Vuelve a su apartamento. Cena solo. Ve televisión. Y a las 9 de la noche va a Brilliance 2. Duerme en su celda. La misma celda de siempre. Y al día siguiente repite. Y así todos los días. Durante 2 años más. Los fines de semana puede quedarse en su apartamento. No tiene que ir a prisión. Pero no puede salir de Hospitalet. No puede ver a sus hijos. No puede hablar con su exesposa. No puede hacer nada de lo que hacía antes. Sus hijos viven en Barcelona. Con su madre. Dani puede llamarlos una vez por semana. Conversaciones de 15 minutos. Supervisadas. Grabadas. En esas llamadas, sus hijos le preguntan cuándo va a volver. Él les dice que pronto, pero no sabe cuándo. Porque cuando termine la condena, tiene 5 años más de libertad condicional. 5 años donde cualquier error lo puede devolver a prisión. ¿Tiene amigos? Pocos. Muy pocos. La mayoría de la gente con la que jugó lo abandonó. Lo borraron de sus vidas, como si nunca lo hubieran conocido. Hay 3 personas que lo siguen visitando. Neymar lo llamó una vez. Alves lo agradeció. Pero fue solo una llamada. No ha vuelto a hablar con él. Su hermano lo visita cada 2 semanas. Le lleva comida. Le lleva ropa. Hablan de cosas sin importancia. Nunca hablan del caso. Nunca hablan de lo que pasó. Y su madre lo llama todos los días. Desde Juazeiro, tiene 83 años y llora en cada llamada, porque no entiende cómo su hijo llegó hasta ahí, porque no puede creer que el niño que jugaba descalzo terminó en prisión. Hay una foto reciente de Dani. Fue tomada en diciembre de 2025, saliendo del comedor social. Y en esa foto ya no parece Dani Alves. Parece un hombre acabado, pelo gris, arrugas profundas, mirada vacía, las marcas del tiempo, las marcas de la prisión, las marcas de saber que tu legado está destruido. Porque eso es lo peor de todo. No es la prisión, no es perder el dinero. Es saber que todo lo que construiste ya no importa. 43 títulos, y nadie los recuerda. 700 partidos, y nadie habla de ellos. 3 Champions Leagues, y están borradas de su historia. Ahora cuando alguien busca a Dani Alves en internet, lo primero que aparece es violador. No futbolista. No campeón. Violador. Y eso no va a cambiar. Nunca. Porque así funciona. Porque el internet no olvida. Porque las acciones tienen consecuencias. Y las consecuencias de lo que Dani hizo
son permanentes. Hay gente que dice que ya pagó suficiente, que 4 años y medio de prisión es castigo suficiente, que merece una segunda oportunidad. Y hay gente que dice que no, que lo que hizo es imperdonable, que no merece redención, que tiene que cargar con esto el resto de su vida. ¿Quién tiene razón? No sé. No hay respuesta correcta. Porque esto no es blanco y negro. Es gris, es complicado, es humano. Lo único claro es que Dani Alves destruyó 2 vidas esa noche en Sutton. La vida de ella. Y la suya. Ella vive con el trauma, con las pesadillas, con el miedo, con la vergüenza de haber sido violada. Él vive con la culpa, con la condena, con el rechazo, con la certeza de que nunca volverá a ser quien fue. Y entre esos dos extremos está la verdad. La verdad que todos ocultaban. La verdad que nadie quería contar completa. Hasta hoy. Porque esta no es una historia de fútbol. No es una historia de gloria deportiva. Es una historia de cómo el poder corrompe, de cómo la fama ciega, de cómo un hombre puede tenerlo todo y perderlo todo en una noche. Es una historia de decisiones, y consecuencias, y justicia, y dolor. Y es una historia que no tiene final feliz. Porque no puede tenerlo. Porque algunas cosas no se reparan, algunas heridas no se curan, algunos actos no se perdonan. Dani Alves hoy tiene 42 años. Trabaja en un comedor social. Duerme en una celda. Y cuando le preguntan si cambiaría algo, dice que cambiaría esa noche. Que nunca hubiera ido a Sutton. Que nunca hubiera bebido tanto. Que nunca hubiera tomado esas decisiones. Pero nunca dice que cambiaría lo que hizo. Porque aún no lo acepta. Aún no entiende. Aún no asume. Y esa negación lo dice todo. Dice que aprendió a vivir con las consecuencias, pero no aprendió la lección. Y quizás nunca la aprenda.